Buscando perfección en la industria de la piratería. Producciones Shark. En MP3. Buenos días a todos, sean bienvenidos a nuestro episodio del día de hoy, donde nos reunimos para discutir el sexenio de Felipe Calderón, que nació el 18 de agosto de 1962 en Morelia, Michoacán, quien gobernó desde México desde el 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012. Durante su mandato se implementaron varias políticas y programas que tuvieron un impacto significativo en el país, las cuales abordaremos en este episodio. Antes de comenzar, quisiera presentar a nuestros participantes del día de hoy. Quisiera presentar a nuestros participantes del día de hoy. De este lado tenemos a Juan Carlos, tenemos a Mendoza, a David. Del otro lado tenemos a Jessica y a Adiel. Del otro lado tenemos a Eduardo, a Farid y a Mía. Por último tenemos a Gabo. Para comenzar con este episodio vamos a platicar acerca de los logros de Calderón durante su sexenio. Para esto vamos a pedirle a Mía y a David que nos den sus puntos de vista sobre esto. Uno de los logros más destacados del gobierno de Felipe Calderón fue la estabilidad económica que pudo obtener. Durante su mandato se logró una inflación baja, una acumulación de récord de reservas internacionales y una deuda pública estable. A pesar de la crisis financiera mundial de 2008, México logró mantener una economía estable con una inflación baja. Además, tuvo un crecimiento económico. En el último año de su gobierno, la economía mexicana creció un 4,1% de tasa anual, según datos del INEGI. Además, se reportó un crecimiento de casi 16% a partir de mediados del año 2009. Además de todo lo mencionado anteriormente, la tasa de crecimiento del PIB durante el gobierno de Calderón fue de 1,8% anual aproximadamente. Se invirtieron importantes recursos en la construcción de infraestructura como carreteras, puentes, aeropuertos, etc. También aumentó significativamente durante el gobierno de Calderón, pasando de 17.8 mil millones en 2008 a 23.4 mil millones en 2006, aproximadamente la cantidad de dinero. Al igual en este también entra la generación de empleos. Durante su gobierno se generaron más de 2.240.000 empleos desde el 2007. Sin embargo, también se presentó un desempleo de 2.5 millones de mexicanos, lo que afectó considerablemente la economía. Y 14.2 millones de personas obtenían ingresos del sector informal de la economía. ¡Oh my God! ¡Wow! Excelentes e interesantes puntos de vista. Hasta ahorita la intervención del expresidente Felipe Calderón podemos llamarla y visualizarla como buena. A continuación, Jessica y Mora nos hablarán sobre los avances de salud que se lograron. Quiero hablar sobre los avances de la salud, y uno de los logros más importantes fue el avance en la producción social en la salud. Uno de los logros más destacados fue la implementación del Seguro Popular, que buscaba brindar el acceso a servicios de la salud de la población más vulnerable. Este programa permitió que millones de mexicanos accedieran a servicios de salud de calidad independientemente de su capacidad económica. También trabajó en la atención médica universal que se logró en 2012 a partir del Seguro Popular. Esto significó que todos los mexicanos tuvieran acceso a servicios de salud básicos sin importar su condición económica o social. En cuanto a la infraestructura de salud, el gobierno de Calderón invirtió en la construcción y equipamiento de hospitales, centros de salud en todo el país. Permitió mejorar la calidad de los servicios de salud y la capacidad de atención para los pacientes. En cuanto a la atención en la salud, el gobierno de Felipe Calderón aumentó el gasto público en salud como proporción al PIB, pero siguió bajo en comparación con otros países de Latinoamérica. En resumen, aunque hubo algunos avances en el ámbito de la salud durante este sexenio, fueron importantes y mejoraron la calidad y la accesibilidad de los servicios de salud en México. ¡Oh my God! Bloque 2. Crítica y desafíos. Dentro de las críticas podemos encontrar una crítica hacia la estrategia de seguridad, debido a que durante este periodo surgió la ya tan conocida guerra contra el narcotráfico, la cual resultó en un aumento significativo de la violencia y la inseguridad del país. Otra de las críticas que surgieron fue el impacto social. Durante el sexenio de Calderón también tuvo un impacto significativo en la sociedad mexicana. La violencia y la inseguridad afectaron la vida cotidiana de los mexicanos y generaron un clima de miedo y desconfianza. Durante el gobierno de Calderón, la crisis financiera mundial del 2008 afectó significativamente la economía mexicana y el gobierno no logró implementar políticas efectivas para abordarla. Una de las reformas que hizo para abordar esta caída fue la reforma migratoria, la cual buscaba la despenalización de la inmigración indocumentada. Creación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.
Esta comisión se creó para promover la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en México. Aún sigue activa. Programa Nacional de Protección y Conservación de la Biodiversidad. Este programa se implementó para proteger y conservar la biodiversidad en México. Ley General de Cambio Climático. Esta ley se aprobó en 2012 y estableció un marco legal para abordar el cambio climático en México. Programa de Acción Nacional sobre el Cambio Climático. Este programa se implementó para reducir la emisión de gases de efectos invernadero y promover la adaptación al cambio climático en México. Creación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAP. Esta comisión se creó para administrar y proteger las áreas naturales protegidas en México. Programa de Conservación de la Selva Lacandona. Este programa se implementó para proteger y conservar la selva lacandona, una de las áreas más biodiversas de México. Creación de la Red de Áreas Naturales Protegidas. Esta red se creó para conectar y proteger las áreas naturales protegidas en México. Programa de Educación Ambiental. Este programa se implementó para promover la educación ambiental y la conciencia sobre la importancia de proteger al medio ambiente. A continuación, les presentaremos a dos licenciados en Economía que nos ayudarán a profundizar un poco más sobre el tema. Oh my God! ¡Wow! Hola, buen día. Soy Itzel Guadalupe Herrera Landa, licenciada en Economía por parte de la Universidad Veracruzana. Y bueno, yo les hablaré de forma muy breve acerca del sexenio de Felipe Calderón, más enfocado al área de la salud. Bueno, pues el sistema de salud en este sexenio fue un pilar central, dado que uno de los principales logros de esta administración fue la ampliación del Seguro Popular, el cual permitió que millones de personas, especialmente aquellas que se encontraban en una situación de vulnerabilidad, pudieran acceder a servicios médicos. Ya a finales de su gobierno se logró una cobertura de más del 90% de la población, avanzando pues en la promesa de garantizar el derecho a la salud para todos los mexicanos. También podemos ver que se impulsó la construcción de hospitales y centros de salud, lo cual pues representó un esfuerzo por llevar infraestructura médica a las regiones más necesitadas. Sin embargo, como en todo, pues no puede ser todo perfecto. Y muchos de estos hospitales que se construyeron enfrentaron problemas de operación debido a la falta de personal capacitado, a equipos médicos y pues al financiamiento adecuado. También se fortalecieron programas de vacunación y prevención, logrando avances importantes en la lucha contra enfermedades como el dengue y la influenza. Sin embargo, pues el sistema de salud todavía enfrentaba pues retos estructurales como la fragmentación entre instituciones y la dependencia del financiamiento petrolero, que en esos años comenzó a disminuir. Y bueno, pues ya a modo de conclusión, podemos decir que el sexenio de Felipe Calderón dejó avances importantes en términos de acceso a la salud, pero también pues nos mostró que el tener la infraestructura por sí sola no lo es todo, no es suficiente, y que se necesita un enfoque integral que garantice la calidad, la sostenibilidad y equidad en los servicios para toda la población. Muchas gracias. Mi nombre es Mauro Antonio Ramírez Segura, soy economista por la Universidad Veracruzana y tengo experiencia en modelos de Naciones Unidas relacionados con temas de política internacional realizados en universidades como la Universidad del TEC de Monterrey Campus Puebla. Igualmente cuento con experiencia como asistente de investigación adscrito a un centro de investigación de la Universidad Veracruzana junto con un profesor del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. El sexenio de Felipe Calderón fue, como todos los sexenios que han pasado en nuestro país, de luces y sombras, de elementos negativos y positivos. Por empezar con los elementos positivos, podríamos hablar de que en términos generales la macroeconomía fue estable durante este sexenio. Esto quiere decir que los indicadores generales, por así decirlo, de la economía, tales como el tipo de cambio y el nivel de endeudamiento,
destacando, por ejemplo, el nivel de reservas que conservó Banco de México, fueron sorprendentemente buenos. La inflación se mantuvo controlada y, por decirlo menos, sopesamos de manera correcta la gran crisis mundial que se vivió en 2008 y 2009, derivado de la crisis financiera en los Estados Unidos. En términos generales, México fue un país económicamente estable a pesar de una gran crisis, y si no se dio un crecimiento exorbitante, fue precisamente por los estragos a nivel mundial y el contexto internacional que implicó una reducción en el comercio y en la actividad económica en general, pero a pesar de eso se tuvo estabilidad y crecimiento sostenido con nivel de precios controlado. Si hablamos de las sombras, podemos hablar del fantasma que ha quejado a ese sexenio hasta la fecha de hoy, que es la fallida estrategia de seguridad y la fallida guerra contra el narco. Pues el país pasó de ser un país relativamente seguro a un país prácticamente en estado de guerra. Los defensores de este sexenio podrían decir que fue la respuesta a una escalada en el dominio del narcotráfico por zonas del país, y mientras ponemos en tela de juicio eso, lo que sí es palpable es que el país sufrió las consecuencias de esta guerra y que a la postre se han venido viendo los resultados negativos de este, con las más altas esferas del poder federal al servicio de narcotraficantes de, por ejemplo, el cartel de Sinaloa. Igualmente, en términos positivos, podríamos hablar de que fue un presidente que apoyó a los pequeños y medianos empresarios con garantías fiscales y reducción de la burocracia administrativa. Entonces, en términos generales, podríamos hablar de un Estado fallido en temas de seguridad, pero un país económicamente estable, con crecimiento sostenido. Esto fue todo. Gracias por escucharnos y escuchar nuestro podcast. Agradecemos su atención.